Mari Pulamien, Mari Puwenui, Incheta Elenadit El Garzoto, Mapuche de Tainche, Puelma Pupulé. Soy miembro del Movimiento Autónomo de Puelmapu, así que vamos a compartir un comunicado público que estamos sacando en el día de la fecha. Sábado 10 de agosto de 2024, a la Nación Mapuche y a la opinión pública. La RAM del MAP informa, a partir del día 41 de transitar su huelga de hambre seca, internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, el Lamien Lonco Facundo Yoneshuala ha decidido posponer la huelga de hambre seca y pasar a huelga líquida, principalmente motivado por la pérdida irreparable de su hermano, el huaychafe Tato Yoneshuala Yem, como una forma de respeto a su memoria y de calmar la presión y dolor familiar y de nuestro entorno, que ya ha sufrido dos importantes pérdidas en poco tiempo, primero la abuela Trinidad Huala Yem y luego Fausto Yem. En estos momentos y a modo de reflexión, se entiende que la huelga ya cumplió su objetivo, como denunciar vulneraciones y desenmascarar a los estados argentino y chileno. Se ha avanzado en algunos pequeños trámites y reuniones y se puso sobre la mesa demandas transversales de los luchadores mapuche. Sin embargo, el dolor familiar es grande y no merece ser profundizado ahora, ni ganar postrado como una carga para los seres queridos, ni tampoco perderse mientras se evalúan y desarrollan algunas situaciones, como el fallo de la Corte Suprema en Santiago de Chile el día 14 de agosto. Mientras tanto, se mantendrá la huelga de hambre líquida en el hospital a espera de avances. Se saluda, agradece y acompaña a los presos políticos mapuches CAM de Temuco y Concepción que se encuentran en huelga líquida. Se pide disculpas publicar el retraso en el aviso de cambio de huelga líquida. Nos mantenemos firmes, consecuentes en nuestra línea política en la reconstrucción de nuestra nación mapuche. Libertad inmediata al Lonco Facundo Yoneshuala y libertad a todos los presos políticos mapuches de la CAM. Mari Chihueu, Mari Chihueu. Mari Pulamien, Mari Compuche, Inche Vanessa Millañanco Piñén, Tañí Lonco Huaychafe Facundo Yoneshuala Piñén, preso político mapuche. Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos aquí en el Hospital Imperial, de Nueva Imperial, el Hospital Intercultural, donde se encuentra internado nuestro Lamien Lonco, el cual está hace 45 días, como es de público conocimiento, en huelga seca, y ahora ha pasado a huelga líquida hace 4 días. El estado de salud es bastante difícil de comentar, ya que son varias afecciones que está sufriendo su cuerpo. Si bien está siendo atendido por el Lamien Machi aquí en el hospital y un equipo médico del hospital, y dentro de todo, más allá de todas las circunstancias que hemos atravesado como pueblo, él se encuentra bastante estable y está bien de ánimos, podemos decir. Está siendo acompañado en estos momentos por familiares, por comunidades, así que en ese sentido queremos también agradecer el que hayan llegado aquí, Pulamien, que haya llegado Compuche a este momento. Si bien nuestro objetivo el día de hoy es visibilizar la prisión política, visibilizar que el Lamien se encuentra ya hace 45 días secuestrado por el Estado chileno, ya que su condena política debió finalizar el 26 de junio del 2024. Estamos a la espera del fallo de la Corte Suprema, que sería el 14 de agosto. Entonces nuestro llamado hoy día es a seguir acompañando, a seguir movilizando de la manera que cada uno que crea pertinente, y también a las comunidades a hacer guilipún, hacer todo lo que se pueda en cuanto a nuestra espiritualidad para poder acompañar este proceso que Lamien está atravesando. Así que pedimos la libertad inmediata, como dijo aquí la Lamien, del Lonco Facundo Yoneshuala y de todos los presos políticos de nuestra nación mapuche.